The Karakoram is the wildest mountain range in the world, with the steepest and hottest faces. One of the spectacular mountains around this Baltoro Glacier is the Drango Nameless Tower. It's the biggest freestanding rock tower, and it's simply just a mountain to be climbed. Eternal Flame, it's created by the dreams of climbers. And we have to be lucky enough as a climber that we suddenly see this line. Wolfgang and Kurt are the art directors of Eternal Flame. They found the line, they create everything. But they couldn't solve the problem on the start and in the middle, so they left the problem where everybody wants to solve. And we were lucky enough, Alex and I, that we can write the first line of first red point ascent of Eternal Flame. In those days when I had been climbing in Frankenjura with Wolfgang Gürlich, it was the idea. He mentioned that the first ascent of Eternal Flame is just a masterpiece, which meant to be climbed free. We had been talking about the idea to go there together, but of course then happened this tragic accident and Wolfgang Gürlich died, but the idea didn't die. We go there and we want to make the first red point ascent. That was the call. As a team, you climb swinging leads. And the second has to free. We used the fixed lines because we also had a camera. Mario put the fixed line up, and then the camera guy was filming what we are doing. And for that reason, we were beaving in the sun terrace. Of course, we told how we did it, and we left something back for the next generation. La primera vez que descubrí Eternal Flame fue un libro que me regaló mi padre cuando yo tenía 14 años, de Wolfgang Gürlich. Cuando leí el libro nunca me imaginé que iría a Pakistán. Para mí era imposible, ¿no? Tenía 14 años y lo veía como un sueño inalcanzable. Y años más tarde he logrado volver a ese sueño, ¿no? de intentar escalar esa vía tan icónica de Wolfgang. La primera vez que estuve en Pakistán fue en el 2021 con dos amigos. Logramos alcanzar la cima. ¡Drango! ¡Drango! ¡Lo hemos conseguido!
pero no logramos mi objetivo principal, hacer la primera repetición de Eternal Flame libre. Por esa razón decidí volver al siguiente año, pero esta vez con el Dream Team. Mi nombre es Francisco Marín. Ahora he hecho 70 años, en octubre que viene haré los 71. Me levanto y lo primero que hago es ir a jugar a ping-pong. Novato tiene 70 años, pero tiene la motivación que muchos jóvenes de hoy en día no tenemos. Podríamos describirlo a Novato como el Peter Pan, ¿no?, de la escalada. O sea, creo que su cuerpo ha envejecido, pero su espíritu no. Los tres marines, cada uno tiene sus peculiaridades, por eso se complementan también y hacen un equipo, llegan donde ellos se propongan, ¿no? Alex actualmente es examinador de IRATA. Mi hermano era un poco más el encargado de la seguridad, de las maniobras. Sí tengo mucha experiencia con cuerdas, eso es lo que me daba la confianza como para estar allí. Decidí formar este equipo porque sabía que ellos iban a ir hasta el final. Eso era una experiencia única en la vida. Sabía que iba a ser muy duro, pero quería vivirla con mi familia. Yo le decía que si no me llevaba lo iba a desheredar, porque estar con mis hijos es lo máximo en esta vida. Entonces he luchado para tener mis hijos y para poder disfrutarlos de ellos, ¿no? जो यहाँ से केटू 30-40 किलोमीटर के फासले पे हूँ, तो बाकी इस वक्त हम ट्रंगो बेस कैंप पे बैठे हैं। तो इंशाल्लाह कल हमारी टीम कल से नेमलेस टावर के लिए अच्छा चढ़ना शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके। The characteristic thing about Eternal Flame is that it's a big wall. You need the luck of the weather, your health, that you acclimatize, that you can climb these grades in this altitude. Bueno, ahora ya soy alpinista, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser alpinista? Tampoco quiero que me dé piones de oro. Este es el mal de altura, de hecho. Esto es como la narcosis, cuando buceaba me daba por reír debajo del agua. Una de las partes más complicadas de este proyecto era la presión que yo tenía por llevar a mi familia a Pakistán. Novato nunca había tenido una experiencia en altitud.
Además, ellos nunca habían hecho un big wall. Tenía que luchar con todos esos fantasmas, ¿verdad? De presión, de miedo, de inseguridad. Lo difícil es toda la infraestructura que necesita el equipo para poder escalar. ¡Alex! 3 semanas porteando campamentos de altura, material, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Dinámica. No se puede ni doblar. O sea, ¿con una mano o no? ¿Cómo te sientes, Alex, después del gran trabajo de hoy? Pues fenomenal. Fresco. Vamos, mañana lo mismo. Pues tienes que subir prácticamente 1.200 metros de cuerda estática para fijar toda la vía. Principalmente por seguridad. A esa altitud y en esas condiciones y en un lugar tan hostil, si tienes un problema, las probabilidades de vivir son bajísimas. Ahí tenemos al novato. Ha tomado la decisión de bajar porque no había aclimatado bien. Maybe that's the crux of the climb. It's not the climb itself. It's about everything. Entonces implica, antes de empezar a escalar, un desgaste muy grande. Que prácticamente escalas Eternal Flame 2 veces, porque necesitas escalar el largo, ¿verdad? Subes la cuerda estática, vuelves a bajar, sube el cámara, que en este caso es mi hermano, se posiciona y yo tengo que volver a escalar todo el largo para que él me grabe. Y el problema es que cuando llega a la ventana tienes que aprovechar ese buen tiempo, fijar toda la vía y no sabes si nunca más la vas a volver a tener. Y me ha costado un poquito más de lo que creía fijar las cuerdas, pero bueno, ya tenemos todo fijado hasta prácticamente la repisa de la Snowledge. La verdad que estábamos teniendo días difíciles de mucha nieve, mucho frío, pero bueno, el equipo sigue motivado. Que estaba en un terreno de juego muy peligroso, donde prácticamente nosotros éramos insignificantes. Son las 2 de la mañana, acaba de haber una avalancha muy grande en el collado. Arranca las tiendas, dando vueltas, creía que era una avalancha y no paraba. No paraba de tocar. Ya está. Ya está. Ha sido un sustito. Hostia, yo decía que me está tapando mis hijos. Mis hijos. Estamos intentando llamar a Khalil, a ver si nos puede traer unas tiendas. Siete de la mañana, hemos dormido unas horitas y como veis aquí tenemos la cocina sin la carpa. Ayer se voló todo, absolutamente todo. Y bueno, ahora nos pondremos a buscar parte del campamento, a ver si encontramos algo más. All can be sometimes really frustrating and sometimes even don't see the target anymore. You feel this insecurity, you feel frustrated.
And it's hard to stay on the game. ¡Santerras! Fijaos cómo está el campamento. Está todo enterrado, pero está. ¡Vamos, novato! Vamos a escalar por fin, ¿eh? Tengo los pies helados y todavía no los he puesto los gatos. Que no passi res, noi. ¿Por dónde va? Es todo recto. Para arriba, De fisura. como siempre, ¿no? Venga, grande, Edu, grande. Muy bien. Vamos, Edu. Venga, Edu, que tú puedes. And when you have your father with you, it's the best kick in your ass because he will always say, you don't give up. ¿Qué tal ha ido ese 7C? Muy agónico porque está cayendo mucha agua por la fisura. Grande, novatico. Esta es nuestra nueva casa. Ahí está Ale, que se le ven los piedecitos. Está hecho polvo. Y aquí tenemos la casa de Novatico. Me voy a atar aquí por si soy, como soy un poco sonámbulo, lo mismo aparezco ahí abajo a 1000 metros más abajo. Hombre, lo de sonámbulo aquí no suena muy bien, ¿eh? Buenos días, Novatiqui. ¿Cómo habéis dormido hoy? Primer día aquí en la Noule y allí al fondo el K2. Yeah. Bueno, pues nada, ya os enseño la mía, la nupcial. Anita dice que nubes a partir del miércoles y que podría llover. A finales de semana, periodo inestable de nieve y mal tiempo
hasta el miércoles siguiente. ¿Una semana? Uf, qué malas noticias, ¿no? Nosotros en la Knowledge. Ánimos. Y el equipo va a bajar. Vienen 7 días muy malos. Yo voy a permanecer aquí. Tomatico, que te das para el base a comer pizza. Te dejamos solo. Bueno, unos días, ¿no? No me gusta eso. No pasa nada. Decidí mantenerme en la pared porque, para mi entender, es la ética más pura, ¿no? Cuando tú empiezas a escalar una pared, no puedes bajar de la pared. Si bajas de la pared, tienes que volver a empezar a escalar todos los largos. Decidimos bajar, yo y mi padre, también para descansar, porque no era necesario que hiciéramos permanencia los tres. La liberación iba a ser de Edu. Nearly 2 weeks. It's a nice ledge, but oh my God, it's tough. Unos días de mucho frío, menos 10, menos 15 grados. En 8 días más viene una ventana. Voy a intentar aguantar aquí solo. I finally had the idea to wait on the sun terrace for the good weather coming in to make a real continuous ascent. La rutina de mis días. Campo base llamando a Edu, ¿me recibes? Maybe this is the toughest thing. It's not the climb, that it's the PB. Maybe it's the longest PB in Karakorum. Alex, te recibo pero un poquito mal. Repíteme, por favor. Bueno, aquí te echamos de menos. La verdad es que estamos todo el rato pensando en ti, mirando para arriba, mirando el cielo, mirando el tiempo que hace. What makes Eternal Flame so complicated? It's not about difficulty. It's the environment, the weather, the altitude. No puedo dormir del aire y la nieve que está cayendo. Aquí tengo una cuerda de seguridad en caso de que la carpa salga volando. El tiempo está muy feo. Y nada, en un ratito tengo que salir a hacer agua, que se me ha acabado, está nevando. Va a ser duro, pero a eso hemos venido, ¿no? A darlo todo y a intentarlo. Va por vosotros, familia. Y el sol llegó por fin, después de 10 días de permanencia entre ventana y ventana. Pero bueno, al final todo llega y parece ser que la ventana está aquí. ¡Vamos! ¡Seguimos para arriba, chicos! Bueno, ya estamos toda la familia otra vez junta, después de varios días. ¡Vamos! ¡Avanzad! ¡Avanzad! Ya lo dice el jefe. ¡Venga, Edu! ¡Que tú puedes! ¡Vamos! Es un largo muy cortito, muy a boulder, muy técnico. Además, las protecciones son muy malas porque pones los friends y los tascones prácticamente donde pones las manos.
con lo cual tienes que elegir entre la seguridad o la regleta, ¿no? Yeah. Último largo, brother. Lo hemos conseguido. ¡Vamos! Ha costado sangre y sudor, ¿eh? Fijaos, por allí está el base. Una pena, ¿eh? Porque me había hecho la manicura. Ay, 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 manitas. Aquí está el novato, fresco como una lechuga. Para llegar a la cima me había dejado literalmente la vida. Y ahí arriba, con los nervios, con los sentimientos a flor de piel, yo cada día repasaba todo lo que habíamos hecho y me saltaban las lágrimas. Que ahora estoy muy orgulloso porque al final hemos empezado los tres un proyecto y hemos ido y hemos vuelto los tres, de principio a fin, ¿no? Tirada y estamos en la cima de la Eternal Flame. ¡Vamos, chicos! ¡Los metros! En la cima de la Eternal Flame. ¡Lo hemos hecho, chicos! ¡Lo hemos hecho! Para un padre es compartir este deporte, ¿no? En compartir con tus hijos, eso ya es lo máximo. Y mientras que el cuerpo me aguante, me va a tener que aguantar. ¡Aquí estamos, los marines! ¡Vamos!
Pienso que fue una expedición de los Marine. Ninguno de mis proyectos sería posible si no estuvieran apoyándome, en este caso Alex y Novato. Y sin su presencia y su fuerza sería imposible para mí llevarlos a cabo, ¿no? This flame burning forever, for eternal in the Karakoram,